amigos de la Facultad de Administración y Economía de la USACH. Estamos acá en una nueva versión de Prisma Económico con Isabel Torres, que es directora, del magíster en contabilidad de nuestra escuela. ¿Cómo está, Isabel? Hola, muy buenos días. Muy bien, muchas gracias. ¿Y tú? Bien, pues, oye, estaba mirando tu currículum y tú tienes varios sombreros, ¿eh? Estudiaste o viste en tus programas de formación temas de pyme, pero me llamó la atención porque está un poco caliente hoy día en la agenda el tema del mercado financiero. Y es justo lo que está tensionando la conversación porque es un tema de súper experto, es como casi hablar en chino, ¿no? Por la denuncia que hace el director de Felices y Forrados por las eventuales triangulaciones, ¿no? Que involucrarían al presidente. ¿Cómo te aproximas tú a este tema, ¿no? De este mercado financiero chileno que genera un lenguaje de expertos que se entienden solo entre ellos, además? Claro, lo que pasa es que el sistema contable chileno se estructura en ese oscurantismo, por decir así, o sea, ese lenguaje místico de la finanza, que no es más que no conocer mucho de qué se trata. O sea, eso es parte de las políticas que se establecieron durante el gobierno militar, porque efectivamente, mientras pocas personas manejen cómo se manejan la AFP, cómo funciona el mercado, es mejor. ¿Ya? O sea, tiene una cierta lógica de que el conservadurismo del empresario chileno, la falta de transparencia en la información muchas veces hace que sea difícil analizar estados financieros, sea difícil entrar en este mercado, sea difícil conocer realmente qué es lo que pasa. Ahora, en realidad no es tan así. O sea, yo creo que en general, si uno entra desde la contabilidad, desde las finanzas, a tratar de entender todo esto, tiene que ver con que hay poca educación, ¿sí? Nosotros somos un país con muy poca educación financiera. Y lo que pasa con Felices y Forrado, bueno, es una contingencia que se da dentro de la lógica de que ellos nacen porque efectivamente hay una posibilidad y un espacio que te abre el mismo mercado para tú también ganar, y ellos dicen distribuir esa utilidad para quienes participan de su negocio, igual que lo hace una AFP, pero bajo otra mirada, digamos, ¿ya? Ahora, lo que pasa históricamente con las AFP también tiene una connotación social muy importante, y es lo que permite que Chile se desarrolle desde el capitalismo tanto, porque cuando tú tienes una inversión de 3.000 millones más o menos de dólares todos los meses, ¿dónde colocas esa plata? Porque esa es la pregunta. O sea, si al final tienes un mercado de empresas que está limitado a unas 300 empresas, sociedades anónimas que participan de ese mercado solamente, y tienes a disposición esos 3.000 millones todos los meses, se va dando vueltas sobre la misma. Entonces este es un mercado que está, por decir así, viciado, ¿ya? Porque efectivamente no puede ser que todos los meses tengas que estar poniendo plata en las mismas empresas cuando Chile tiene tantas necesidades. Entonces yo creo que deberían haber otras formas de invertir. Y claro, Felices y Forrados presentan una perspectiva en esa misma lógica de mercado al final. Ellos son más de lo mismo, a mi parecer. No tienen grandes diferencias dentro de lo que se está haciendo. O sea, no parte una alternativa. ¿Tú crees que el mantener esta suerte de nomenclatura financiera en este mundo de los expertos, donde pocos entienden, una suerte de sacerdotes, ¿no? Que manejan las revelaciones de la bolsa, es una decisión política, ¿no? Sí, de todas maneras, porque al final lo que tú educas, lo que tú enseñas, lo que tú abres lo que tú develas de cómo funciona el mercado, efectivamente es una decisión política, y por eso te hablaba de la parte conservadora que tiene nuestro sistema contable y financiero. Tiene que ver con eso. Es una política que se creó desde el momento que los colegios profesionales dejan de tener peso en la estructura del país, se caen los códigos de ética y todas las formas que tenían los profesionales de hacerse responsables de lo que hacían dentro de la sociedad, como garantes de fe pública que somos los contadores.
Entonces hay toda una lógica de encierro de esto, y claro que los organismos reguladores, si comprendieran más, entenderían también la necesidad de que eso se transparentara. Porque ¿a qué me refiero con que comprendieran más? Que en este momento la CMF es manejada por abogados, no por personas expertas. Por lo tanto, claro, tú dices, ¿Qué es lo que pasa con eso? ¿Qué diferencia hace entre que sean abogados o sean contadores? ¿Qué cambia desde el punto de vista de la... De que cuando tú comprendes realmente cómo funciona el mercado, tú entiendes qué es lo que tienes que mostrar de manera más abierta, qué cosas tienes que regular, dónde deberían estar los controles. Porque, por ejemplo, en Chile, toda la ley de mercado de capitales surge a raíz prácticamente del caso La Polar y de la presión de la OCDE. O sea, siempre fueron situaciones exógenas. ¿Por qué cambiamos de la SBS a la CMF? Fue por todo el escándalo y la falta de confianza en el mercado. O sea, se perdió confianza en el mercado, totalmente. Tanto para que los actores que estaban dentro, como este organismo regulador que en realidad se develó que no regulaba nada. Por lo tanto, ahí cuando tú tienes personas que no son expertos técnicos en la materia, tú te das cuenta que efectivamente pasan estas situaciones. Y una característica... Eso también es una decisión política, en el fondo, el mantener ese mundo desregulado en la práctica, ¿no? O sea, con mucha norma legal, pero poca capacidad de control y fiscalización. Es que lo que pasa es que el sistema chileno en su conjunto no está controlado, y eso lo dicen los mismos economistas de Chicago. O sea, Chile es el país menos controlado que existe en el mundo. La filosofía inspiradora es la desregulación. Pero es que no es tan así, porque en Estados Unidos incluso existen más controles que acá. Las mismas estructuras piramidales en Estados Unidos no existen porque cobran impuestos. Entonces no hay pirámide, ¿ya? En cambio en Chile tú tienes tremendas pirámides. Las cascadas, ¿no? Las cascadas, claro, estas cascadas en Chile son abiertas porque no las regula y porque no hay mecanismos que frenen eso, porque en el fondo cuando tú pones impuestos, más que controlar directamente, tú le estás diciendo, mira, bueno, tú puedes hacer esto, pero te va a pasar tal cosa. Entonces ese es el mecanismo de control indirecto. Poner impuestos, poner trabas a la constitución de ciertos tipos de empresas. Eso en Estados Unidos, en Inglaterra existen. Si este mito de que no hay que regular la economía, los países desarrollados están súper regulados, tienen montones de mecanismos de control y nosotros no tenemos ni la mitad de esos mecanismos. Y como te digo, casi todo lo que ha venido de afuera y más encima tardío. Los bancos, por ejemplo, Basilea III ya recién la estamos implementando, si eso se creó hace más de 6 años. Entonces hay muchos mecanismos de regulación que existen en los países desarrollados y nosotros que estamos participando de la OCDE hace ya varios años, recién estamos viendo cómo los instalamos. Y eso está mal, o sea, eso no corresponde a un país que se dice que quiere salir del subdesarrollo, porque al final tanta apertura, tanta liberación de controles realmente produce estas desconfianzas entre los actores. Oye, Isabel, quiero hacer varias preguntas, pero una es, ¿cómo debería ser idealmente esto? Tú hablaste de la responsabilidad profesional, contadores, con un código de ética que sea exigible y cumplible. ¿Cómo podríamos, que estamos evidentemente en una crisis de todo este sistema, ¿no? Que ya ha devenido en crisis política finalmente, una falta de confianza en los actores económicos que deviene en crisis política. ¿Cómo debería ser? Porque viene la etapa del proceso constituyente, ¿no? Y va a haber una discusión acerca de cómo modelamos muchas cosas, incluyendo los mercados financieros. Claro, ojalá que, o sea, enseñando, yo creo que la ética se enseña, y eso es una de las cosas que hemos perdido como sociedad, de que efectivamente damos por sentado de que las personas somos buenas por naturaleza, pero efectivamente si dejamos de lado esa discusión filosófica, yo creo que las profesiones deben tener códigos de ética y deben tener organismos, colegios profesionales que hagan cumplir ese reglamento.
Y esa era una potestad que existía en los organismos profesionales antes de la dictadura y justamente tiene que ver con cómo nos comprometemos como personas, primero que todo. O sea, yo creo que más allá de lo que diga la Constitución, los ciudadanos también tenemos que hacernos responsables de nuestros actos, porque siempre se habla mucho de los derechos, estamos súper preocupados de los derechos, pero es que también tenemos deberes, y creo que esos deberes hace rato que están desvinculados del hacer profesional de muchas actividades técnicas, profesionales súper específicas y que tienen mucho impacto en la sociedad. Cuando pasa el caso La Polar, por ejemplo, se pierde, se quiebra la confianza en el sistema completo. No es solamente la quiebra o la caída de un actor, fueron muchas las consecuencias, fue un efecto cascada impresionante. Entonces ahí recién como que nos empezamos a mirar. Entonces yo creo que primero las personas, primero empecemos a mirar esto de cómo nos hacemos responsables y cuáles son los efectos de nuestros actos. Tú estuviste trabajando en un texto donde intervinieron varios académicos justamente sobre el caso La Polar. ¿Qué es el caso La Polar respecto de esta coyuntura que estamos viviendo, esta tremenda crisis política? ¿Es un momento cero, por ejemplo, en términos de la pérdida de credibilidad de los actores crediticios del mundo financiero en relación a los ciudadanos? ¿Por qué es tan importante como lo están mencionando? Sí, para mí personalmente, lo profesional también yo creo que es un punto cero, porque efectivamente muestra toda la vinculación y una suerte de colusión que existía entre todos los actores, o sea, desde los medios de comunicación, estaban metidos los diarios financieros, por ejemplo, que siempre hablaban de este magnífico Pablo Alcalde, gerente general, premiado tantos años. Si tú lees las cartas elegido por la tercera como el gerente del año, claro. Y siempre este personaje, y que tenía una gerente de finanzas, la María Isabel Fará, que fue la que justamente ideó y articuló todo este tema, empresas que no estaban reguladas, que no tenían gobierno corporativo, altamente profesionalizadas, pero con profesionales poco éticos. Entonces, ahí, ¿qué es lo que pasa? Que efectivamente se desmorona todo el sistema y partimos de este junio del 2011, ¿no es cierto?, cuando se cierra la bolsa, para que no siga cayendo el precio, porque en el fondo las acciones de La Polar llegaban a un precio cero, tenían que haber llegado a un precio cero, porque eso es lo que indicaba la lógica, o sea, esta empresa pierde su valor, y eso es lo que realmente desmorona a las firmas de auditoría, las clasificadoras de riesgo. Como te digo, la CBS pasa a ser la SMF a consecuencia de lo mismo, porque tú necesitabas limpiar eso, necesitabas blanquear de alguna manera todo lo que te había salpicado, la mugre de toda la situación que se había producido. Yo creo que sí, es un punto cero. Y eso empieza a modificar, bueno, tú mencionas el cambio de nombre del regulador, de la superintendencia, pero ¿qué otras cosas modifica? ¿Se han detenido esas modificaciones? ¿Son insuficientes? ¿Hay que profundizarlas? ¿Por dónde deberían ir? O sea, las modificaciones, o sea, principalmente la CMF lo que hace es que absorbe también a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. O sea, eso yo creo que es un cambio ahí de switch importante, porque no fue solamente traspasar de una institución a otra, sino que a la vez reestructurar el sistema, darle mayores atribuciones respecto de sanciones, dar mayores atribuciones respecto de cómo se escogen las autoridades de estas instituciones, pero sin embargo es lo mismo que creo que pasa con las AFP, realmente no hay una transformación de fondo, o sea, creo que falta mucha regulación, falta mucho mayores sanciones que realmente sean socialmente significativas. Por ejemplo, gobiernos corporativos trae sanciones de cárcel, sanciones que son relevantes y que los directorios de las empresas hoy día están súper preocupados de cómo cumplir con estas normas de la CMF, de gobiernos corporativos, ¿ya? Y esa forma de regular realmente va encaminada a aquello, ¿ya? Sin embargo, igual todavía es débil.
Igual las instancias de auditoría interna, los controles corporativos, todavía son débiles porque los dueños de las empresas no ven la importancia de controlar de manera eficiente y efectiva sus organizaciones. O sea, creo que igual falta. Ahora, esto tiene que ver en general, tú mencionas que hay países que tienen distintos niveles de regulación, evidentemente, pero hay un marco general en el mundo que corresponde a este ciclo histórico que se denomina el capitalismo de casino, que lo empezamos a ver con la crisis subprime en Estados Unidos el año 2008, y que termina, ¿no?, con este proceso de la crisis de la hipoteca, ¿no?, que dan paso a fenómenos políticos como, por ejemplo, como Donald Trump. Hay también una mirada histórica del desarrollo del capitalismo también, que se hiperfinanciariza, que se deja su matriz productiva, ¿no? Y el dinero pasa a ser un instrumento artificial de creación de valor también, ¿no? Porque tú eres experta en temas de desarrollo productivo. Claro, es que ese justamente, a mi parecer también la gran crisis de esto, porque antiguamente, primero, si miramos históricamente un poquito más atrás, antiguamente existía el patrón oro, ¿no es cierto? El dólar tú emitías en función de la cantidad de oro que tenías en el Fort Knox, ¿no es cierto? Después empezaste a hacer acciones de empresas productivas. O sea, existía la empresa, había un cierto nivel de crecimiento. Pero ahora con esto, como tú bien señalas, de esto de las acciones sobre empresas que son empresas de servicio, empresas tecnológicas, y donde el nivel de crecimiento del valor de las acciones es impresionante. O sea, la empresa no crece tanto como crece ese valor accionario. Y eso es porque hay, como te digo, hay un vicio de existe mucho dinero dando vuelta en esto porque se gana mucho. En finanzas existe una premisa: mayor riesgo, mayor rentabilidad. Entonces, por ejemplo, quienes invirtieron en Amazon hoy día con la pandemia, ¿no es cierto?, vieron crecer sus utilidades exponencialmente, ya, por una coyuntura, pero en general este mercado funciona así. Es un mercado especulativo donde no interesa ser dueño mismo de la empresa, estar preocupado de su estado financiero o cómo le va, sino que simplemente tratar de ir a aquellas empresas. De hecho, hoy día existe la neurofinanza, ¿ya?, que va más allá, o sea, en el sentido de que nosotros podemos tener una máquina, un computador con toda esta información acerca de los mercados, y este computador va a decidir de manera racional, porque los seres humanos no somos racionales para tomar decisiones financieras, y eso lo dicen los psicólogos, ¿no es cierto?, que han entrado también en el ámbito de las finanzas y han visto que la toma de decisiones a veces, estos efectos de manada, de seguir una cierta tendencia, pero que a veces es humo solamente. Entonces, efectivamente, estamos frente a una situación donde a la larga esto va a redundar en una nueva crisis, porque en algún momento, cuando se acabe la pandemia, sobre todo, vamos a empezar a buscar esa rentabilidad y dónde está. Porque eso es lo inmaterial que se genera, lo artificial que se forma, es lo que efectivamente hace que después ya se pierda confianza. Y este sistema no nos lleva a ninguna parte, así como va, porque no es un generador de empleo. Acá lo que le estamos dando es trabajo a los robots, no estamos dándole empleo a las personas, al contrario. Muchas de las empresas que les está yendo súper bien en la bolsa hoy en día son empresas que están invirtiendo en tecnología para eliminar la mano de obra o los trabajadores en general. Ahí me caí un poco, pero ahí estoy. Perdón, yo estaba inspirada, la otra vez me pasó. No, perfecto la inspiración. Estamos hablando justamente de esto, ¿no?, de la economía digital. Estamos haciendo esta entrevista por Zoom, aquí estamos. ¿Cómo ve el fenómeno del dinero digital en base al tema del blockchain? Sí, lo que pasa, sí. Lo que pasa es que efectivamente, como hay una desconfianza en el mercado, el blockchain viene justamente a cerrar esa brecha, porque la tecnología
tal como se instala en estos bloques, lo que establecen son mecanismos de control financiero al final, pues de que si se genera una moneda, se genera un instrumento financiero, eso está garantizado de alguna manera por esta cadena de bloques. Así que era como una consecuencia lógica. Es súper potente en términos de proyección porque termina de la validación del Estado como el garante del valor del dinero. Sí. ¿no? Sí, pues, es de consecuencia histórica enorme. Claro, de hecho, bueno, esa potestad que tienen los bancos centrales en este momento la tiene una persona que tiene un buen sistema informático con la CPU y todos los controles como para que no se te corte la luz, ¿no es cierto? Y hace una inversión inicial bajísima y puede estar emitiendo moneda. Sí, o sea, sí, tiene una tremenda proyección política de los estados. ¿Y cuál es lo más triste de esto? Que los organismos reguladores todavía no le ven el sentido. O sea, en Europa un poco han puesto las alertas, están frenando la emisión de estas monedas a diestra y siniestra, porque justamente, ¿qué es lo que pasa? Que se cae su rol de regulador. Pero un poco es incontrolable, ¿no? Vivimos en una época en que ya los poderes centrales no tienen capacidad de parar este tipo de... No, para nada, porque efectivamente son las personas que ya están cansadas, por decir así, de escuchar siempre las mismas disculpas, porque en el fondo tú dices, sí, es que no lo vinimos venir. ¿eh? No lo vimos venir, ¿no es cierto? Entonces, disculpen. Entonces la gente está aburrida de eso, que en el fondo, no sé, pues puede venir una corrida bancaria, viene otra crisis, la gente queda sin plata y el Estado le va a decir, mire, disculpe, pero le voy a dar lo que quedó. Entonces, sí. ¿Y ustedes trabajan en estos temas en la formación del magíster y en la facultad? Existe un magíster en finanzas que está mucho más enfocado a esto. El magíster en el que yo dirijo está más enfocado a contabilidad y auditoría, justamente gobiernos corporativos, auditoría interna. El rol del auditor interno en este momento que se torna mucho más relevante porque las regulaciones... Nosotros siempre hemos sido en nuestro país de causa y efecto. O sea, existe la norma y se genera un modelo educativo, pero no es al revés, lamentablemente. Oye, y en los temas, tú trabajaste también en los temas de desarrollo productivo, ¿no? El tema de las pymes, ¿no? Estaba leyendo ahí en tu presentación que este foco de internacionalizar las pymes era en Chile una quimera porque la pyme en general nunca miraba mucho más allá de la frontera, tenía pocas posibilidades, salvo algunas excepciones. Sin embargo, estamos viendo un cambio de tamaño a la vez que, claro, aumentan estos grandes gigantes de la economía digital. Por otra parte, hay una crisis de las llamadas corporaciones tradicionales, ¿no? Y hoy día estamos viendo que mucha gente deja sus trabajos formales y se va a armar pymes, ¿no? Por lo tanto, va a haber un resurgimiento, un rebrote de la pyme, de alguna manera. Claro, porque la tendencia a la creación de empresas de base tecnológica es súper importante hoy en día. O sea, hoy en día ya no se requiere esa tremenda inversión de capital y patrimonio que uno necesitaba antes para abrir una empresa. Hoy día, con un computador, en una Starbucks, ¿no es cierto?, que es como el modelo de negocio de hoy en día, mucha gente sale adelante vendiendo, promocionando sus servicios, haciendo consultoría, generando alternativas de lo convencional, que es lo que representan las grandes compañías al final. Sí. Y eso está cambiando también la formación de la contabilidad y los economistas. Sí, por supuesto, porque al final si tú no sabes de lo que es una startup, si no sabes lo que son las Bond Global, por ejemplo, que son empresas que nacen internacionales, difícilmente vas a poder trabajar después asesorando a esas compañías, porque nuestro trabajo como contadores siempre es estar ahí apoyando al dueño de la empresa en la toma de decisiones con información efectiva y fidedigna, el tema del pago de impuestos, ¿no es cierto?, todo lo que involucra todo el tipo de negocio que se vaya a fundar. Entonces son empresas que crecen muy rápido y necesitan personas que también estén al día con ese crecimiento, que sean colaboradores, no que te estén echando para atrás.
Bueno, Isabel, te agradezco tu tiempo. Gracias por Bueno, esta gracias. conversación. Yo creo que es súper interesante e informativa. Y bueno, lo esperamos a ustedes en una próxima conversación acá en Prisma Económico de la Facultad de Administración y Economía de la USACH.